versículo, pero vamos a comenzar en el libro de Job, el capítulo 23, donde Job dice así: respondiendo Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hablaré con amargura, dice Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Cuántas llagas, cuánto gemir hay en el corazón de la gente. Hay mucho dolor en el mundo. Estamos enfrentando momentos terribles en la humanidad. Y Job dice de esta manera: ¿quién me diera, versículo 3, saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y le expondría mi causa delante de él. Llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me o lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez, sea de mi dolor, de mi aflicción. Job está deseando un encuentro con Dios. Anhela desesperadamente encontrar a Dios. Pero parece que él no está buscando una solución a su problema, sino que lo que él está buscando es pedir una explicación a Dios. ¿Por qué le pasan estas cosas? Tiene su boca llena de argumentos y razones para decir a Dios: si yo pudiera encontrar a Dios, que pudiera sentarme delante de él o él delante de mí, para que él me escuchara, y yo le diría: exijo, oh Dios, que tú me expliques por qué me tratas así. Eso es lo que yo veo en este pasaje, como Job diciendo: ojalá, ¿dónde yo puedo encontrar a Dios? Quisiera tener un encuentro con él y le explicaría, le pediría una explicación. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué me trata de esta manera? No es el único. La Biblia está llena de hombres que en algún momento pasaron por momentos tan difíciles, y creo que este es el dolor más grande, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por luchas, por problemas, y parece que Dios desapareció. Y Dios no está ausente nunca. Quiero que usted escriba esto: Dios nunca está ausente. Dios lo único que está es en silencio. Y quiero decirte que mientras que Dios está en silencio, Dios está elaborando el plan de rescate para ti. Ahora Job dijo: yo quiero encontrarme con Dios, pero quiero encontrarme para pedir una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué Él me trata de esta manera? Yo no merezco estar sufriendo y pasando esto. Y pareciera que Job tendría razón. ¿Por qué? Porque Dios mismo había dicho al diablo que no había otro en la tierra como Job, un hombre recto, un hombre justo, que hacía las cosas bien, un hombre íntegro. No hay otro. Y resulta que ese hombre íntegro y ese hombre recto, ese hombre fiel, está pasando por algo que nadie lo pasa. Y entonces, eso es lo que a veces el cristiano no entiende, se atormenta y se llena de argumentos. Pero Job entendió algunas cosas. Primero de ello, que entendió que es inútil uno tratar de argumentar contra Dios, que cuando Dios hace silencio, cuando Dios no nos responde, es inútil que nosotros estemos afligidos y con argumentos y con quejas. Mira lo que él dice en el versículo 8. Él llega a esta conclusión: he aquí que si yo iré al oriente, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Al occidente
y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. No adelanta, no adelanta, ni siquiera tampoco es huir de Dios, porque Dios está en todas partes, y aun cuando parece que corremos para un lado y para otro y no vemos a Dios y Dios desapareció, Dios siempre está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y entonces en ese momento llega el momento donde Dios le habla, el versículo 30, capítulo 38. Capítulo 38. Ahora, este Job, que quería tener un encuentro con Dios, que anhelaba para pedirle una explicación de por qué lo trataba de esa manera, ahora Dios se aparece y ahora Dios le empieza a hablar. Y vamos a ver dónde están los argumentos y dónde están las explicaciones que quería Job. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que escurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice a Job: ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y ahora tú me vas a responder. Job dice: yo quiero encontrar a Dios. Ahora él me va a escuchar, dice Job. Dios me va a escuchar porque yo tengo argumentos y yo le voy a pedir explicación. Dios en silencio. Llegó el momento que Dios ahora le habla a Job y le dice: bueno, ahora siéntate tú, que ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y ahí Dios empieza a hablar y a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, las estrellas, el mar? ¿Dónde está el hombre que quería argumentar con Dios? Mire el capítulo 40, versículo 1 en delante, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y el que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces Job entendió que es imposible tratar de argumentar, levantarse contra Dios. Hermanos, Dios es Dios. Y otra cosa que Job entendió acá en el capítulo 23 es que Dios tiene pleno conocimiento aun cuando pensamos que Él está ausente. Por eso te dije que Dios no está ausente, Dios está en silencio, pero Él está cerca y Él te ve y Él te conoce. Entonces, una segunda cosa que entiende Job en esta gran prueba es que Dios tiene pleno conocimiento de lo que somos, de dónde estamos y por lo que estamos pasando. Versículo 10 del 23 dice: mas Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Él sabe todo de nosotros: dónde estamos, cómo vivimos, lo que hacemos. La Biblia nos enseña que Dios tiene pleno conocimiento del ser humano. A veces pensamos que Dios está totalmente ausente, que Dios no sabe nada del dolor y de la aflicción que estoy pasando. Sin embargo, miramos en Marcos capítulo 6, versículo 48, que cuando Jesús subió al monte a orar y los discípulos mandó que pasaran el mar de Galilea, y se levantó una gran tempestad. El viento era contrario. Pero la Biblia dice que Jesús vino a ellos en la 4ª vigilia de la noche. Pero primero dice que los vio desde la montaña navegar con gran fatiga. Los vio navegar con gran fatiga. La Biblia nos dice en el capítulo 19, 4 y 5 del libro de Lucas, que un hombre llamado Zaqueo quería ver a Jesús y pensaba que Jesús no lo veía,
porque por causa de la multitud él no podía ver a Jesús. Así que corrió delante de la multitud y se subió a un árbol sicómoro y se metió dentro de las ramas para que nadie los viera, pero él quería ver a Jesús. Pero lo que no sabía Zaqueo era que Dios lo había visto mucho antes. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar le dijo: Zaqueo, date prisa porque yo voy para tu casa. Jesús tenía un plan de ir a la casa de Zaqueo, salvarlo, cambiar, transformar su vida, pero Zaqueo se estaba escondiendo pensando que ahí Dios no lo iba a ver. Y la Biblia nos dice que no podemos nunca huir de la presencia de Dios. Jonás dice en el libro de Jonás que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, tomó un barco para irse a otro lugar, pero la Biblia dice que él lo encontró en alta mar. Y luego desde el fondo del mar él clamó a Dios y Dios le escuchó. Y esto nos muestra que, como dice aquí, él sabe mi camino, sabe por lo que estoy viviendo, sabe por lo que está pasando. Nada, hermanos, es del desconocimiento de Dios. La Biblia nos dice también en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 47 y 48, dice que Jesús se encontró con un hombre llamado Natanael. Felipe lo llamó y le dijo que había encontrado el Mesías. Y Natanael viene a encontrarse con Jesús, y cuando Jesús lo vio, le dijo: aquí viene un hombre que es un hombre íntegro, es un hombre fiel, en este hombre no hay engaño, no hay mentiras. Y Natanael dice: ¿de dónde me conoces si yo nunca te vi? Es la primera vez que te veo, nunca me viste, nunca nos hemos encontrado. ¿Y cómo sabes de mí? Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Oh, hermanos, Dios tiene pleno conocimiento de nuestras vidas. Y Él sabe cómo estamos y también cómo somos. Entonces, una de las conclusiones que llegó Job en medio de todo esto fue que era imposible tratar de argumentar con Dios. También entendió que es muy importante saber que Dios tiene pleno conocimiento de nosotros, mas Él conoce mi camino. Mire el versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé sus caminos, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que la comida. Él sabe que yo he sido fiel. Hermano querido, Dios sabe que tú has sido fiel. Dios sabe que nunca te apartaste de los caminos del Señor, y sabe también si te apartaste, y sabe también si andas caminando en los caminos rectos del Señor o andas en caminos equivocados. Él tiene conocimiento total de tu vida. Pero Job dijo: Él conoce mi camino, Él sabe que yo he sido fiel, Él sabe que yo no me aparté de sus caminos. Hermanos queridos, creo que esto debe traer mucho consuelo a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando pasamos por momentos de aflicción, cuando no entendemos por qué Dios nos trata de esa manera. Es muy importante esto, saber que el Señor conoce que hemos andado en sus caminos, no nos hemos apartado, hemos sido fiel a Él. Y una tercera cosa que entiende Job aquí es el valor de la prueba. Que todo cristiano tiene pruebas en su vida, la importancia de la prueba. Él dice: Él me probará y saldré como oro. ¿Sabe que Dios nos prueba a cada uno de nosotros? Y esta es una de las razones por las cuales Dios nos prueba, porque somos oro para Él. El oro es uno de los metales más valiosos, y la Biblia nos considera a nosotros para Él tan valioso como el oro, o mucho más. La Biblia dice que un alma para Dios vale más que toda la plata y el oro del mundo, porque tú tienes un gran valor y yo también, y Dios nos quiere purificar, y Dios quiere que nosotros seamos oro de 24 quilates. Los que conocen de oro, aquí yo no conozco mucho, pero sé que hay oros de 12, de 14, de 18 y de 24.
Y para llegar a 24 el fuego siempre es mucho más intenso. Y es interesante lo que dice Isaías 48, versículo 10. He aquí, te he purificado, pero no como la plata, porque la plata de hoy es el residuo de todos los otros, de muchos otros metales. Pero él dice, yo no te he purificado como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor, de mí mismo lo haré, para que no sea deshonrado. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, para que el nombre del Señor no sea deshonrado con nuestras malas actitudes a veces, con nuestros malos testimonios y nuestras imperfecciones, que a veces no permitimos que Dios nos corrija su palabra. Entonces muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por mis malos testimonios. Entonces el Señor dice, por amor a mí mismo, yo te estoy purificando, porque yo no quiero que mi nombre sea mancillado, sea deshonrado. A veces entendemos, y que Job llegó a entender, que él era como oro, y entonces él dice, después de esta prueba, yo seré transformado. Tendré mucho más valor para Dios y para el mundo también. Seré buscado, seré apreciado. Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice, y meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Orará y yo le responderé. Este versículo es simple. Y lo meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Yo sé que nosotros no queremos eso. A nosotros nos cuesta a veces entender que Dios nos lleva por pruebas y por caminos dolorosos. Algunos son para que puedan volverse a los caminos del Señor, porque la mayoría de los que estamos hoy en los caminos del Señor hemos venido por dolor, porque estábamos tan agobiados, el mundo nos había robado la paz, la felicidad, y recurrimos a Dios, y gracias a Dios por esa prueba que fue la que me llevó a encontrar la salvación para mi alma. Pero aún después de nosotros ser cristianos, el Señor sigue trabajando con nosotros. Y mire, y los meteré en el fuego a la tercera parte, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré. Estábamos hablando recién que muchas veces nosotros oramos y pareciera que Dios no nos responde. A veces también no es por nuestra falta de fe, sino porque a veces no permitimos a Dios trabajar en nuestras vidas. Y luego Él dice, me va a invocar y yo lo voy a escuchar. Y le diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová, mi Dios. Dios es fuego purificador, no es fuego destructor, es fuego purificador. El fuego destructor es el fuego del infierno. Y si nosotros hoy no permitimos que el fuego nos purifique, y bueno, tendremos que pasar la eternidad en el fuego destructor, que es el fuego del infierno. El Señor nos purifica, y Job entendió esto. Él me probará como el oro, Él me probará y saldré como el oro. Qué extraordinario es saber que nosotros tenemos valor para Dios, y por eso Dios nos prueba. Job dijo, yo no puedo entender por qué estoy pasando esto. Hermanos queridos, si somos fieles a Dios, si hemos andado en sus caminos, y a veces no entendemos por qué de tantas pruebas, luchas y dificultades, y a veces en nuestra propia familia, Dios está trabajando. Cuando Dios está en silencio,
está trabajando. Otra cosa importante, cuarta, que encuentro aquí, que entendió Job en medio de esta prueba, es que hay una voluntad y un propósito. Mira lo que dice el versículo 14: Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios tiene un plan y un propósito con nuestras vidas. Dios tiene un plan maravilloso con nosotros. Las pruebas, los momentos de aflicción no son para destruirnos, sino para purificarnos. Es cierto que a veces nosotros no entendemos, y como Marta y María, que mandaron llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, y Jesús se demoró, y cuando llegó ya hacía 4 días que lo habían sepultado. Y no podían entender por qué su amigo se había demorado tanto. En el momento que uno más necesita, parece que Dios desapareció. No desapareció. Dios simplemente está en silencio. Y cuando Él está en silencio, está elaborando el plan de rescate para ti. Está elaborando algo grande para ti, porque hay un plan y hay un propósito. Mira cómo termina esta escena para ver que cuando Dios está en silencio, Dios está elaborando un plan que te va a sorprender. Mira cómo termina en el capítulo 42 el libro de Job. El versículo 10 del capítulo 42 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. También va a quitar la tuya. Si tú andas en los caminos del Señor, si eres fiel a Dios, si estás siguiendo sus pisadas, como decía Job, él sabe que yo no me aparté, que yo nunca me desvié de sus caminos. Y uno entiende por qué, como cristiano, por qué me sucede esto, por qué me pasa aquello. Así termina esta historia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Aleluya. La Biblia dice: Dios no aflige inútilmente a los hijos de los hombres. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Mira cómo lo extraordinario, viene la recompensa de pasar por esa prueba. Job dijo, entendió en aquel momento tan doloroso, él dijo: Dios sabe, Él tiene conocimiento. Dios está en silencio, pero Él me va a probar y yo voy a salir como oro. Y Él dice: va a cumplir lo que se propuso con mi vida. Ahora llega el momento, y vinieron a Él, versículo 11, todos los hermanos y todas las hermanas y todos los que antes había conocido, comieron con Él pan en su casa. Se condolieron de él, se consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, de anillo, de oro. Todos los que se habían ausentado, porque en el momento del dolor, cuando tú estás no es, a veces pensamos que Dios se retiró. No, lo que se retira muchas veces es la gente. Y muchas veces quedamos solo en el momento del dolor. Y nosotros pensamos que Dios no está. Y Dios sí está. Lo único que Dios no nos habla, porque está en silencio, porque nos quiere enseñar algo. Pero quiero que tengas esto siempre en mente, que en tus momentos de dolor, cuando estás en una situación, en un hospital, donde quiera que estés, y que no hay nadie, y Dios tampoco está, porque no lo veo, no lo siento, clamo y no me saca. Señor, ¿sabe dónde está? A tu lado, lo único que está en silencio.
pero ausente nunca está, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estaba ausente Dios de la vida de Job? No, estaba a su lado. Pero los amigos todos se ausentaron. La mujer también lo desechó y dijo: tú estás como un desgraciado, maldice a tu Dios y muérete. Estás en esa condición. Hasta la mujer le dio la espalda y él se quedó solo. ¿Sabes quién estaba con él? Dios. Lo único que Dios estaba en silencio, pero Dios estaba ordenando, Dios estaba manejando toda la situación. Y ahora llega el final de esta historia. Quitó Jehová la aflicción de Job. Todos sus enemigos tuvieron que venir, dice la Biblia, para que Job orara por ellos. Todos los que antes se habían ausentado de ti porque te veían, mucha gente que pensaba, todos aquellos, porque había mucha gente que le tenía envidia a Job, porque Job era un hombre muy próspero, era el hombre tal vez más rico, y muchos le tenían envidia. Y cuando vino todo esto, posiblemente algunos pensaban que él se iba a morir como un desgraciado, enfermo, leproso, sin familia, arruinado económicamente. Todos aquellos que en algún momento desearon su mal tuvieron que venir para que Job orara por ellos. ¿Cuánta gente a veces también piensa lo mismo de nosotros? El diablo a veces quiere llevarnos, hermanos, a pensar que en esos momentos de esas pruebas vamos a terminar enfermos, postrados, pobres, miserables. Sin embargo, la Biblia dice: y bendijo, versículo 12, Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque hay una promesa en la Biblia que la gloria postrera será mejor que la primera. Aleluya, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Lo bendijo en lo material, pero también en la familia. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Shemina, de la segunda Cesia y de la tercera Keren. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre todos los hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nietos, bisnietos, tataranietos y no sé qué sigue después. Cuando uno piensa que todo se termina, y cuando mucha gente también piensa que todo se está terminando para nosotros, porque estamos en una prueba, estamos en una aflicción, hermanos, Dios tiene pleno conocimiento de nosotros. El Dios es el Dios de la historia, es el que maneja este mundo, es el dueño de la plata y el oro del mundo, y Él da a quien Él quiere. Y si nosotros estamos dentro de los planes de la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. No importa que hoy estemos en una condición, en una situación, siempre tenés que ser como Job, no apartarte de sus caminos, creer como dije él: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará y yo veré a Dios. Qué extraordinario. El Salmo 115: Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Hermano, va a llegar el momento para ti. A veces Dios está en silencio, pero llega el momento en que Dios se acuerda de nosotros. El versículo 12 dice: Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Jehová se acordará de ti. Él nunca se va a olvidar. Estás en el
plan y en el propósito de Dios. Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, las autoridades del pueblo. Bendecirá la casa de Aarón, los sacerdotes, los que ministran en el templo. Bendecirá a los que temen al Señor, pequeños y grandes. Pero no solamente que nos va a bendecir, sino que va a aumentar, como hizo con Job. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aleluya. Por tu fidelidad, Dios te va a bendecir y va a bendecir a tus hijos. Solo tenés que hacer una cosa. El versículo 9 dice así: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Versículo 10: casa de Aarón, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios se acordó de nosotros, nos bendecirá. Aleluya. Bendecirá, bendecirá. Aleluya. Siempre tenés que tener eso en mente. Ponte de pie en la presencia del Señor. Esto tenemos que tener siempre en mente. Yo sé que en los momentos más dolorosos de nuestra vida estamos pensando: si yo pudiera encontrarme con Dios, le diría: Señor, yo merezco pasar esto. Yo merezco pasar por esta prueba, por esta aflicción. Job entendió que no vale la pena, porque Dios tiene pleno conocimiento de lo que somos, cómo estamos, dónde andamos, qué es lo que nos sucede. Somos oro para Él y Dios nos prueba. Oh, Dios nos prueba, porque Él quiere que seamos oro 24 quilates. Eres grande, Señor. Oh, aleluya. Que podamos brillar. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el oro es probado, es buscado, es codiciado, es admirado, y a veces de lejos. El salmista dijo: verán esto muchos, la obra que Dios hizo en mi vida, temerán y confiarán en el Señor. Yo sé que en esos momentos de dolor, de aflicción, a veces no hay palabras humanas, porque es tanto la llaga que hay en nuestro corazón por lo que nosotros hemos pasado. Pero quiero darte una palabra de aliento y de ánimo esta noche y decirte: mujer, varón, tal vez tú has pasado momentos muy dolorosos, o estás pasando, o estás tratando de procesar golpes en tu vida, impactos emocionales que te han lastimado mucho, y hasta hoy tu corazón está sangrando. Pero el Señor te está hablando en esta noche y está diciendo que Él tiene pleno conocimiento de ti, y has pasado por un momento de aflicción, pero Dios quiere cambiar esa situación. Y yo sé que hay cosas que de repente no la podemos traer nuevamente, pero Dios es tan grande, es tan maravilloso, que hará todo nuevo en nosotros, en nuestras vidas, como hizo con Job. Las primeras hijas de Job no volvieron a él, pero vinieron otras. Los primeros hijos de Job no pudieron volver, pero él tuvo otros que le trajo mucha alegría, mucha satisfacción en su vida. El Señor le devolvió todo lo que Job perdió. El Señor te va a devolver. No sé qué cosas el diablo te ha robado. Te ha robado la paz en tu familia. Ha logrado meterse ahí, instalarse en tu familia, y te robó muchas alegrías y mucho gozo. Pero el Señor está aquí esta noche para decirte que tú vales tanto para Él, más que el oro. Y Él te está probando. Quiere que brilles. Aleluya. Para Él tienes gran valor. Oh Dios del cielo, te adoramos, Señor, porque para ti nosotros somos de gran valor. Él es grande, Él es grande. Grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Mire
eres Dios. Tú eres grande, Señor. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos Lo verán. Tú lo verás en tu vida también. Quiero orar esta noche. Y mientras estoy orando, si alguien en esta noche quiere pasar hasta el frente y decir: yo estoy siendo probado, yo estoy pasando por momentos en mi vida que quisiera entender y comprender como Job. No le voy a pedir a Dios una explicación del porqué de mis pruebas. ¿Por qué no puedo conseguir un trabajo? ¿Por qué me va tan mal en la vida? El porqué de mi familia, mis hijos, no sé qué es, pero yo quiero orar en esta noche. Mientras estoy orando en este lugar, que tú también puedes orar allí en tu banco y poner delante del Señor. Pero si quieres venir al frente en pocos minutos.